Vamos a comenzar la sesión de tarde, que, como sabéis, esta primera parte está dedicada a la presentación de comunicaciones. Me acompañan tres de los comunicantes que estaban en el programa, porque dos de ellos aparentemente no han comparecido. Y les voy a dar la palabra en el orden en el que aparece en el programa. A mi derecha, más inmediata, está José Francisco Pérez Berenguel, de la Universidad de Alicante. Más allá, a la extrema derecha, está... No estoy bien ubicado. Sí, ya lo voy a decir. Está Antonio José Pinto Tortosa, que por eso me permitió la broma, porque es un buen amigo, ¿verdad? Yo sé que no está en la extrema derecha, lógicamente, ustedes comprenderán. Y a mi izquierda, y aquí no por casualidad, está Sergio Guerra, que viene de la Universidad de La Habana, ¿verdad? Lo dejamos aquí a la izquierda nada más, ¿no? No te pongo allí. Vale, pues con este tono un poco festivo vamos a empezar, ¿no? Se acabó ya. Entonces, en el orden del programa, le voy a dar la palabra en primer lugar. Cada uno les he dicho que yo creo que en 20 minutos pueden exponer bien lo que nos van a contar. Le voy a dar la palabra en primer lugar a José Francisco Pérez Berenguel, de la Universidad de Alicante, que nos va a hablar sobre Entre Campomanes y Adam Smith, retrato de la economía española en tiempo de Carlos III. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, darles las gracias por estar aquí. Es una tarde a estas horas, escuchándonos. Darle las gracias también a los organizadores por hacer este congreso, que además es un acontecimiento que tiene lugar de manera sistemática todos los años y que lo organiza normalmente muy bien. Y darle las gracias también al moderador, a Diego Caro, por estar aquí moderando la mesa. Bien, yo voy a hablar un poco de Campomanes, de Adam Smith y de Alexander Jardine. Y fundamentalmente de sus opiniones sobre la economía y el comercio en la época de Carlos III. El número de publicaciones sobre temas económicos aumentó en España espectacularmente a lo largo del siglo XVIII. Se tradujeron así varias obras de autores mercantilistas como François Melon, Gaetano Filangieri y Antonio Genovesi. Si bien con cierto retraso, puesto que en muchas partes de Europa nuevas ideas habían ido viniendo a sustituir los principios mercantilistas. Así, por ejemplo, en Francia, algunos fisiócratas sostenían que la economía política debía estar gobernada por el derecho natural. Algunos fisiócratas en Francia sostenían que la economía política debía estar gobernada por el derecho natural y que los estados no podían seguir siendo controlados como hasta ese momento por edictos reales, imponiéndose por todas partes la nueva teoría económica del laissez-faire. El éxito creciente de la incipiente revolución industrial, especialmente en Inglaterra, contribuiría también a ejemplificar muchas de estas teorías y a proporcionar argumentos a sus defensores. El mercantilismo tradicional, vamos a hablar un poco de la teoría mercantilista, vamos a hablar de la teoría fisiocrática y vamos a hablar también de las ideas de Adam Smith y cómo se aplican esas teorías al caso español. El mercantilismo tradicional, decía, prestaba especial interés a la acumulación de metales y tendía a identificar esta acumulación de metales preciosos con la riqueza. De este modo, un país debía procurarse una balanza comercial favorable que resultara de vender más a los demás países que lo que compraba de ellos, con el beneficio añadido de acrecentar el empobrecimiento y la debilidad de las naciones vecinas. El viajero, diplomático y espía inglés Alexander Jardine, nacido en 1739, hijo bastardo de un noble escocés y muerto en 1799 en condiciones muy trágicas, expulsado de nuestro país, después de un nuevo conflicto bélico, y ya sería el sexto, creo, con Gran Bretaña. Y además autor también, claro, que por esto lo cito, autor de un libro magnífico de viajes del siglo XVIII, que se llama Letters from Spain, que ha sido traducido recientemente. Decía que el viajero diplomático y espía británico Alexander Jardine criticaría duramente esta idea al denunciar los intentos de empobrecer a los países vecinos, con, cito textualmente, estos sistemas estúpidos y egoístas de equilibrio comercial. Otra doctrina mercantilista, fuertemente puesta en entredicho primero por Montesquieu y Adam Smith y posteriormente también por Jardine, era la que atribuía una importancia absoluta al dinero. Su valor, en opinión de Adam Smith, era siempre relativo, puesto que si los bienes
sirven para muchas cosas, aparte de adquirir dinero, el dinero solo sirve para adquirir bienes. Los mercantilistas confundían el dinero con la verdadera riqueza, cuando en realidad el dinero solo tiene un valor de signo. Como señalaba Montesquieu, la prosperidad solo será posible si el dinero representa todas las cosas por una parte y si todas las cosas representan el dinero por otra. Los fisiócratas, por el contrario, veían la riqueza en el aumento de la producción nacional y no solo en el aumento de los bienes. La agricultura era para ellos la fuente última de la riqueza de cualquier país y las manufacturas y el comercio solo podrían florecer una vez que aquello hubiera alcanzado su máximo desarrollo. Adam Smith señalaba, no obstante, que el error principal de los fisiócratas consistía en considerar a los artesanos, a los industriales y a los comerciantes como clases estériles e improductivas, puesto que el comercio y las manufacturas, en su opinión, podían aportar a un país una cantidad de bienes mayor que el procedente del cultivo de la tierra. A pesar de tales limitaciones, Adam Smith reconocía que el sistema promovido por los fisiócratas era, de todos los conocidos hasta la fecha, el que más se aproximaba a su ideal, puesto que acertaba al señalar que las riquezas de cualquier nación proceden de los bienes de consumo y no del dinero, y que la libertad es el único sistema político donde resulta viable su aplicación. Adam Smith señalaba también que el enorme esfuerzo realizado por la mayoría de los gobiernos para mantener una balanza comercial favorable no dejaba de ser una preocupación estéril, responsable en gran medida de la mayoría de las restricciones y reglamentaciones que pesaban sobre el comercio. Montesquieu defendía la conveniencia de fomentar todo tipo de comercio, incluido el minorista, puesto que, en su opinión, y cito textualmente, un comercio conduce al otro, el pequeño al mediano y este al grande. Esta opinión sería compartida por Jardine, referida al caso español, cuando se lamentaba de la escasa atención que los comerciantes ingleses especialmente, prestaban al comercio al detalle, desdeñando los pequeños beneficios que se derivaban de este e ignorando la necesaria concatenación del conjunto. El desabastecimiento en España de muchos productos ingleses le llevan a lamentar el excesivo orgullo que, según él, tenían muchos de sus compatriotas que ya no se dedicaban a este tipo de comercio. La situación del comercio español le parece a Jardine extremadamente grave, ya que el gobierno, según él, prohibía cualquier producto antes de proveerse del mismo, y la gente se veía forzada a prescindir de él o directamente a conseguirlo de contrabando. El pésimo ejemplo de la ruina económica española le suscitan la siguiente recomendación, y cito textualmente: los hombres y las naciones necesitan competidores, o se echarían a dormir, a postilla, como le ocurre a los españoles. Había que romper, pues, con los estancos y monopolios establecidos, y según Campomanes, había que estimular el desarrollo de una unidad impositiva regentada por el propio monarca. Ustedes saben que Campomanes en esta época era un gran defensor de la figura del soberano, de la figura del monarca, porque lo veía como una figura de contrapoder frente al poder que hasta ese momento, casi omnímodo, que habían tenido las instituciones eclesiásticas. La Iglesia en general en el país tenía un poder enorme, y entonces él sostenía que había que fortalecer el poder real para que sirviera de contrapoder a un poder muy fuertemente establecido como era el poder de la Iglesia. Montesquieu advertía, sin embargo, que un número excesivo de impuestos obstaculizaría el desarrollo de cualquier tipo de comercio. Y el mejor ejemplo de tales excesos lo ofrecía, según Jardine, el propio sistema fiscal e impositivo vigente en España, el cual, y fíjense la cita textual que hago, según Jardine, no era más que una colección de abusos basados en la ignorancia y en la opresión. Campomanes pensaba que una aceleración de la actividad económica traería consigo una mayor oferta de dinero y una mayor inflación, y que las importaciones extranjeras acabarían invadiendo los mercados nacionales. Dicha situación justificaba, en su opinión, que el comercio español con Europa se viera obstaculizado por todos los medios posibles, en especial con la imposición de elevados aranceles. E incluso con su prohibición, había 4 artículos que no se podían importar en España, que eran los muebles, la lana, el algodón y el lino. La imposición de altos aranceles a la importación de productos extranjeros, sin embargo, para Adam Smith no había servido tanto para estimular la industria nacional, como propulgaba Campomanes,
sino para estimular el contrabando y, consecuentemente, para reducir los ingresos aduaneros. Según Jardine, la responsabilidad del contrabando inglés en España, que en esta época era muy importante, debía ser atribuida exclusivamente a los elevados aranceles con los que eran grabados todos los productos procedentes de Inglaterra. Como ilustración, y es curioso, nos ofrece el ejemplo del puerto de Cádiz, donde se había acordado rebajar los impuestos más de la mitad para satisfacción de los dos agentes principales, que eran los comerciantes por un lado y el Estado por otro. No obstante, se lamentaba, dicho acuerdo se ha ido al traste con la llegada de un nuevo administrador que había obligado a todos los comerciantes a pagar el total de los impuestos y, por lo tanto, la hacienda pública se resentía ahora, cobrando o obteniendo muchos menos ingresos. La opinión de Campomanes de que España actuaba como un canal que derramaba en toda la Europa la riqueza de las Indias era suscrita tanto por Jardine al señalar que España solo era un agente o actuaba como agente del resto de Europa, como por Montesquieu cuando afirmaba que el rey de España, y cito textualmente, no es más que un particular muy rico en un país muy pobre. Una gran abundancia de metales preciosos creaba poca riqueza en el mundo al llevar implícita una depreciación de su valor. De este modo, aunque cada vez existía un mayor mercado para las minas de oro y de plata en España, este país, junto con Portugal, era el que menos, paradójicamente, se había beneficiado de ello y no había podido progresar a la par que el resto de Europa ni en la agricultura ni en el comercio. Hasta el punto de ser considerados en este momento, estamos hablando de finales del 18, los países más pobres de Europa, a excepción quizás de Polonia. Estaba claro que los elevados impuestos no bastarían para poner en marcha esta política proteccionista y, por tanto, había también que hacer desaparecer el monopolio comercial del puerto de Cádiz, convertido, en opinión de Campomanes, en un estanco inconcebible. Adam Smith ya había señalado lo absurdo de limitar el comercio con las colonias a un único puerto, dado que esta situación había propiciado, en su opinión, la asociación de diferentes grupos de comerciantes que actuaban concertadamente de forma monopolística, con la única finalidad de obtener unos beneficios desorbitados. La opinión de Jardine era muy similar, cuando denunciaba que tal limitación a un solo puerto provocaba que todas las riquezas del reino se concentraran en un solo lugar, mientras denunciaba el resto pasa hambre. Paradójicamente, las diferentes reglamentaciones que pretendían favorecer el comercio exclusivo de nuestro país con las colonias solo habían servido para producir el efecto contrario. En países como España, los efectos perversos del monopolio habían servido para contrarrestar los beneficios del comercio colonial. Jardine ejemplificaba esta situación con la prohibición española de importar algodón, que ya hemos mencionado, con el fin de favorecer a una compañía monopolística catalana. Denunciaba cómo esta compañía, denunciaba Jardine, al no poder cubrir ni una mínima parte de la demanda nacional con su propia producción de algodón, lo que hacía era traer el resto de contrabando y venderlo al mismo precio, apostilla Jardine, intervenido y abusivo, de su producción propia. Jardine se mostraba muy crítico con la actitud española de limitar el comercio con las colonias a través de monopolios y de prohibiciones y manifestaba su temor a que este ejemplo tan pernicioso acabara siendo imitado en las colonias inglesas. Nuevamente, sus esperanzas de que un problema así pudiera ser solucionado a corto, medio o largo plazo en España son escasas, ya que señala: es probable, y cito textualmente, que aún siga siendo durante mucho tiempo la nación más anticomercial de Europa. Voy a hablar por último de Inglaterra como ejemplo, de lo que suponía Inglaterra para la mayoría de los pensadores ilustrados, no solo británicos, sino también franceses y españoles, lo que suponía el ejemplo inglés para la mayoría de los ilustrados en esta época. El escocés Adam Smith, escocés también como Alexander Jardine, señalaba a Inglaterra como el país de Europa con una situación más favorable y una legislación más adecuada para el desarrollo de la industria y el comercio, hasta el punto, apostilla Adam Smith, de aventajar a Holanda, que hasta ese momento había sido el mejor exponente europeo de desarrollo del comercio exterior. Del mismo modo, Montesquieu denunciaba en el espíritu de las leyes cómo la mayoría de las naciones, y ciertamente España entre ellas, habían supeditado los intereses comerciales a los políticos,
al contrario de lo ocurrido en Inglaterra, señala, cuyo pueblo ha sido, y cito textualmente, el que mejor ha sabido favorecerse de las tres cosas principales, en su opinión: la religión, el comercio y la libertad. También Rousseau, en el Contrato Social, señalaba, y cito textualmente, en nuestros días los ingleses están más cerca de la libertad que todos los demás. Estos ejemplos ponían al descubierto la admiración que gran parte de los contemporáneos sentían por el progreso económico y político de la Inglaterra de mediados del siglo XVIII. Cuando Jardine comparaba la situación de su país con la de España, ustedes piensen que Jardine tenía una relación muy larga con España. Él vino primero a Gibraltar como oficial del ejército, después de graduarse en la Academia de Oficiales, se casó con una gibraltareña de origen español, por lo cual en su casa el idioma que se hablaba era el español y el inglés. Aprendió muy bien nuestro idioma. Después estuvo aquí como espía, estuvo 3 años trabajando como espía al servicio del subsecretario de Asuntos del Sur, y después estuvo como cónsul en La Coruña. Luego era una persona que conocía bastante bien nuestro idioma y conocía bastante bien nuestro país. Entonces, él decía, comparaba la situación de nuestro país con la de Inglaterra, y decía que la diferencia entre las dos naciones era tan palmaria que se ponía de manifiesto no solo en la escasez de la mayoría de las necesidades y comodidades que encontraba en España en comparación con Inglaterra, sino, apostilla, y es muy interesante, en la propia forma de vestir de la gente. Frente al colorido y la variedad de la vestimenta de su país, le sorprende la austeridad y el, en su opinión, excesivo rigor de la ropa que encuentra en el nuestro, donde predominaban los tonos grises y negros. Si algunos de ustedes aquellos de ustedes que tienen más de 40 años se acordarán de que esto mismo pasó hace no muchos años, en los últimos años del franquismo y en los primeros años de la democracia. El enorme contraste que suponían en las zonas costeras, como podía ser Cádiz o como puede ser Alicante, que es donde yo vivo, el enorme contraste que había entre la forma de vestir de nuestros padres y de nuestros abuelos y de los extranjeros, de los turistas que venían a visitarnos. La alegría, los colores, la forma de vestir desenfadada que traían los extranjeros frente a lo que Jardine considera también un excesivo rigor, ese exceso de grises y de negros que solían acompañar especialmente a las mujeres mayores, pero también a una gran parte de la población. Otros ejemplos citados en su libro y que hacen referencia a las considerables diferencias de calidad de vida entre los dos países son una cosa que le llama mucho la atención, que es la casi total inexistencia de cristales en las ventanas de las casas españolas. No lo entiende. Él viene de Inglaterra, donde todas las casas tienen ventanas con cristales, y llega a España, donde prácticamente los cristales no se conocen. Las casas suelen tener, y él lo denuncia en una parte de su libro, suelen tener unas ventanitas muy pequeñas para que no se colaran los ladrones, y en medio de las ventanitas solían tener una pequeña reja de hierro. Y él siempre bromeaba con que no tenía sentido que pusiera la reja de hierro, porque decía, ni un pigmeo se puede colar por esas ventanas, de lo pequeñas que son. Entonces, una de las cosas que le sorprende es la inexistencia de cristales en las ventanas, y la otra cosa también que le sorprende es cuando él decide construirse una casa en La Coruña y intenta encontrar en la ciudad de La Coruña a alguien que fuera capaz de construir una chimenea, algo que era habitual en ese momento en Inglaterra. Pues bien, no consigue encontrar a nadie en toda la región que sepa construir una chimenea adecuadamente para su casa. Entonces, esas dos cosas nos sirven un poco para ilustrar la gran diferencia de desarrollo económico que había entre Inglaterra y España en esta época. La situación general de Inglaterra, en comparación con la de España, le parecía tan privilegiada a Jardine que recomendaba vivamente su visita a los jóvenes españoles, en sintonía con el Grand Tour que ya hacían los franceses y hacían los ingleses en esa época, con una finalidad claramente ilustrada: que contemplaran los principales avances económicos y políticos, porque Jardine era un hombre profundamente político, como la mayoría de los pensadores de la Ilustración, hay que decirlo. Decimos que contemplaran los principales avances económicos y políticos del país, de Inglaterra, y que después fueran capaces de aplicarlos en el nuestro, contribuyendo así tanto a incrementar la prosperidad general, que era tan necesaria, como para reformar algo que, en su opinión, era mucho más necesario, que era reformar un sistema político incompetente y despótico. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a José Francisco por la intervención
y por el tiempo tan preciso al que se ha ajustado. Y le doy la palabra a continuación a Antonio Pinto Tortosa, que es investigador predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos va a hablar de Negro sobre Blanco, la influencia de los sucesos de Haití y la propaganda abolicionista en la revuelta de esclavos del Caribe hispano en 1812. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi felicitación a la organización del Congreso y mi agradecimiento porque hayan aceptado esta comunicación y permitirme así volver a Cádiz y tener encuentro con viejos amigos y viejos colegas, ¿no? Como ha dicho Diego, y pueden ver en la imagen, mi comunicación se titula Negro sobre Blanco, la influencia de los sucesos de Haití y la propaganda abolicionista en las revueltas de esclavos del Caribe hispano en 1812. Veremos. El objetivo de mi comunicación es referirme a 3 sublevaciones de esclavos que tuvieron lugar en el Caribe hispano, en Puerto Rico, en Cuba y en Santo Domingo, por ese orden, en el año 1812. 3 revueltas de esclavos en las que influyeron 2 acontecimientos a los que me referiré más adelante. Al final expondré un poco mi hipótesis sobre cuál fue la causa y la consecuencia de estas 3 revoluciones. Pero antes me parece necesario hacer una introducción sobre la situación de los esclavos en Saint-Domingue hasta la independencia de Haití y después hasta 1811 y también sobre cuál era la situación del Caribe hispano. Bien, la colonia francesa de Saint-Domingue, lo que hoy conocemos como Haití, lideró el mercado de azúcar durante todo el siglo XVIII, una situación que se vio favorecida en buena parte por el bajo precio del azúcar y porque, a partir de la independencia de los Estados Unidos, estos se convirtieron en principal cliente de Saint-Domingue, una vez las 13 colonias de Nueva Inglaterra se habían visto libres del monopolio de Inglaterra, del imperialismo británico. A medida que crecieron las exigencias del mercado azucarero, la mano de obra esclava tenía que rendir más y, como consecuencia de ello, las condiciones de vida y de trabajo empeoraron de manera significativa. La consecuencia inmediata fue la sucesión de una serie de sublevaciones de esclavos en Saint-Domingue a lo largo de todo el siglo XVIII. Lo que ocurre es que estas sublevaciones de esclavos, salvo quizá un episodio en 1758, apenas sí pusieron en riesgo la estabilidad de la colonia. Pero hay un año que supuso un punto de inflexión, 1789. La Revolución Francesa creó el marco necesario para que, en caso de que se reprodujese otra revolución negra en Saint-Domingue, ésta sí tuviese esperanzas de resultar victoriosa. Y efectivamente, la revolución de esclavos tuvo lugar 2 años después de la toma de la Bastilla. Como podemos ver en la imagen mayor representa la ceremonia vudú que se celebró en Bois Caiman el 22 de agosto de 1791, que fue oficiada por el sacerdote vudú Buckman, un esclavo que había huido de las plantaciones de Jamaica, curiosamente, y se considera que con esta ceremonia vudú se inició la Revolución Negra. Aquí podemos ver una imagen de un episodio de la lucha entre los rebeldes esclavos de Saint-Domingue y las tropas francesas, y me interesa, por ejemplo, llamar la atención para ilustrar la crueldad del conflicto, como un esclavo que, si ustedes lo ven, está en el extremo izquierdo de la ilustración, sostiene la cabeza de un oficial blanco sobre sus manos. En los primeros compases, la revolución de Saint-Domingue estuvo protagonizada y dirigida por Toussaint Louverture. Este hombre fue el que hizo posible la victoria sobre las tropas inglesas que habían ocupado parte de la colonia atendiendo a la llamada de los plantadores blancos. Digamos que trazó el camino para la victoria final sobre los franceses, aunque no correspondió a él esa victoria final. También se enfrentó a los españoles y protagonizó la ocupación del Santo Domingo español durante un año, 1801-1802. Pero Toussaint Louverture, como esta mañana indicaba el profesor Gastambide, fue apresado, víctima de una traición. Se le trasladó a una prisión en Francia, en la zona del Jura, y murió en el año 1803. A su muerte, después de su apresamiento en realidad, le sustituyó el que había sido uno de sus principales lugartenientes, Jean-Jacques Dessalines.
Dessalines fue el artífice de la victoria final contra los franceses en noviembre de 1803 y proclamó la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. Había nacido la primera república negra independiente. Lo que ocurre es que Dessalines, que pronto se hizo famoso por su crueldad, comenzó a dar muestras de una actitud despótica. De hecho, se autoproclamó emperador en 1805 y, a raíz de esa actitud, fue ganándose enemigos que tramaron un complot contra su vida y le dieron muerte en 1806. Analicemos esto un momento. Dessalines había sido despótico, bien, pero era la mano de hierro necesaria para mantener unidos a dos sectores raciales que habían estado enfrentados en Saint-Domingue desde el mismo momento en que estalló la Revolución en 1791, los negros y los mulatos. Muerto Dessalines, Haití se dividió en dos. En el norte, en 1806, se hizo con el control Henri Christophe, que había sido también lugarteniente de Toussaint de Louverture, y en el sur se creó una república mulata presidida por Alexander Pétion. Tenemos que centrarnos, para el objetivo de mi comunicación, en los sucesos del norte, porque Henri Christophe, que era negro y controlaba un territorio de mayoría negra, se hizo con el control de esta zona en 1806, pero en 1811 se proclamó rey. Y la proclamación de esta monarquía negra tuvo un impacto radical tanto en los esclavos como en los plantadores y las autoridades coloniales blancas del Caribe hispano, como veremos a continuación. Ahora vamos a hablar de la situación del Caribe hispano. Después de la Revolución de Saint-Domingue, en 1791, evidentemente la producción azucarera de la colonia francesa cae en picado. Y los hacendados cubanos, criollos en su mayoría, creyeron que la situación era propicia para ocupar el lugar del azúcar francés, del azúcar de Saint-Domingue. El principal impulsor de la producción azucarera en Cuba fue Francisco de Arango y Parreño. Hay que decir que en un principio estos hacendados, que eran blancos, eran reticentes a la producción azucarera porque se basaba en mano de obra esclava. Y lo último que ellos querían era que la importación masiva de negros africanos desembocase en una situación similar a la que se había vivido en la colonia francesa. Pero, al final, los intereses económicos se sobrepusieron al miedo al negro y se desarrolló la producción azucarera en Cuba a partir de 1792, misma fecha en que se inicia el despegue azucarero en Puerto Rico, aunque en Puerto Rico nunca se alcanzó el volumen de producción ni tampoco el volumen de importación de esclavos africanos que hubo en Cuba. Normalmente, la historiografía cubana no tiene ningún problema en admitir el maltrato a los esclavos negros en las plantaciones. Sin embargo, en Puerto Rico hay dos corrientes historiográficas. La primera, que estaría representada por los trabajos de Luis Miguel Díaz Soler, por ejemplo, establece que los esclavos puertorriqueños gozaron de unas condiciones de vida privilegiadas en comparación con los demás esclavos del Caribe hispano. Sin embargo, esta línea, esta corriente, ha sido refutada recientemente por trabajos sobre la esclavitud puertorriqueña como los de Guillermo Baralt, Arturo Morales Carrión o Andrés Ramos Matei. Este último afirmó en la década de los 80 que los abusos de los plantadores blancos contra los esclavos eran tan clamorosos en Puerto Rico que en más de una ocasión los capitanes generales de la colonia tuvieron que quejarse ante el gobierno colonial y denunciar este hecho. La situación en el Santo Domingo español era totalmente diferente. La economía de Santo Domingo no dependía de la producción azucarera, sino que dependía de la ganadería y de la agricultura de subsistencia. En toda la colonia había unos 15.000 esclavos aproximadamente en el año 1791, cuando estalló la Revolución de Saint-Domingue. Aún así, había un problema y era que Santo Domingo era vecina de Saint-Domingue, compartían la misma isla. Y aunque no hubiese esclavos numerosos, los sucesos de Saint-Domingue se vivieron de manera muy directa, como veremos a continuación. Ahora me interesa analizar un poco cuál era el procedimiento de los esclavos cuando se sublevaban contra las autoridades coloniales y sobre todo contra los abusos de los plantadores. Normalmente los esclavos se solían sublevar aprovechando o una festividad blanca, partiendo de la base de que los blancos bajarían la guardia un poco, relajarían la vigilancia y facilitarían la rebelión, o bien aprovechaban algún tipo de celebración negra, porque era esta una excusa inmejorable para reunir a los implicados en el complot. Lo que hacían cuando se sublevaban era quemar las plantaciones,
ocupar la casa del rey, que era el arsenal donde se guardaban las armas, y dar muerte a los blancos y al ganado. Las sublevaciones de esclavos que se sucedieron en el Caribe hispano no prosperaron. En primer lugar, porque era muy difícil preparar una conspiración en la clandestinidad. Y en segundo lugar, porque los mismos esclavos delataron a los conspiradores. Las autoridades coloniales eran conscientes del valor de la conspiración y la fomentaron. Por ejemplo, el Reglamento de Esclavos de Puerto Rico, de Miguel de la Torre, de 1826, ofrecía una compensación en metálico y la libertad a los esclavos que delatasen a otros conspiradores. El castigo a los esclavos que estaban implicados en una conspiración variaba. Normalmente lo que se hacía era condenarlos a azotes y solo cuando la conspiración se producía en circunstancias críticas para la colonia se les condenaba a muerte. En cualquier caso, la sentencia siempre se ejecutaba en público y en presencia de esclavos de otras dotaciones, para que no se les ocurriese imitar el ejemplo de los reos que estaban siendo condenados. Y llegamos ahora al punto culminante, 1811-1812. En este año, como decía al principio, coincidieron dos acontecimientos cruciales para el desarrollo de las tres revoluciones a las que me voy a referir. En primer lugar, las Cortes de Cádiz estaban debatiendo sobre la abolición de la esclavitud. La causa abolicionista tuvo tres defensores fundamentales. Aquí en la imagen tenemos a Agustín Argüelles. También fue defensor de la abolición el diputado mexicano Guridi Alcócer y el puertorriqueño Ramón Power y Giralt. Y el segundo acontecimiento que coincidió en 1811 fue, como dije antes, la proclamación de la monarquía de Henri Christophe. La corte de Henri Christophe imitaba en todo a las cortes europeas, algo que a los plantadores y a los blancos occidentales les podía hasta incluso resultar gracioso. Lo que no les hacía gracia era que Henri Christophe se hacía servir por blancos, tenía una servidumbre blanca. Porque entonces la monarquía de Christophe representaba un poco el mundo al revés. Es decir, los antiguos siervos eran ahora dueños y los antiguos dueños eran ahora los siervos. Estos dos hechos confluyeron en 1811 y están en el origen inmediato de las tres revoluciones a las que me refiero. La primera estalló en Puerto Rico, el Día de Reyes de 1812. Aquí vemos la celebración del Día de Reyes por la población negra de Cuba. No tiene nada que ver con Puerto Rico, pero me interesa la imagen porque muestra un poco la adaptación que hacía la población negra del Caribe hispano de las festividades típicamente blancas. El Día de Reyes de 1812, en Puerto Rico, se difundió un rumor. Hacía unos días se había atracado en la ciudad de San Juan un bergantín, el bergantín Cazador, y el carpintero de este bergantín, un individuo que se llamaba Benito, difundió la noticia de que las Cortes de Cádiz habían liberado a los esclavos, pero que las autoridades coloniales habían silenciado esa medida para conservar la esclavitud en la isla. Al mismo tiempo, el diputado puertorriqueño en las Cortes de Cádiz, Ramón Power, había escrito una carta a su madre en la que le pedía que, cuando las Cortes de Cádiz aboliesen la esclavitud, fuese ella la primera en liberar a los esclavos de sus haciendas. Parece ser que la madre de Ramón Power, Josefa Power, cuando leyó la carta empezó a llorar y además leyó la carta en voz alta, en presencia de otros esclavos de la dotación. Fueron dos esclavos precisamente de su hacienda, Fermín y Jacinto, los que difundieron la noticia de que las Cortes de Cádiz habían liberado la esclavitud, pero los blancos querían conservarla en la colonia. Y estalló la rebelión. Algunos criollos apoyaron a los rebeldes porque creían que la sublevación podía servir como un escarmiento a las autoridades coloniales, a las que acusaban de una actitud tiránica. Pero la conspiración se frustró. Una esclava de la dotación de Madame Morin, la esclava Carolina, denunció a los conspiradores y los cabecillas fueron detenidos y condenados a azotes y a trabajos forzados. Y el capitán general de Puerto Rico, Salvador Meléndez, ordenó que cuando se cumpliese esa condena se les expulsase de la isla y que en adelante todos los blancos de Puerto Rico tenían que colaborar en la vigilancia de los esclavos. En Cuba la situación fue parecida, relativamente parecida. Había también tensión entre los criollos y las autoridades coloniales y algunos sectores de la población criolla cubana empezaron a vislumbrar la posibilidad de independizarse de España
o bien de fomentar la idea de anexión a Estados Unidos. El gobierno estadounidense, que tenía intereses estratégicos en la isla, decidió apoyar el secesionismo cubano para después anexionarse Cuba, porque los estadounidenses, los políticos estadounidenses, sabían que era mucho más fácil anexionarse una Cuba independiente que una Cuba que perteneciese a España. La revolución de esclavos estalló también en Cuba a raíz de la difusión del rumor falso de que las Cortes de Cádiz habían proclamado la libertad de la esclavitud, pero que las autoridades coloniales y los plantadores habían silenciado esta medida. A diferencia de Puerto Rico, la conspiración estuvo dirigida por un liberto, José Antonio Aponte. Ya el capitán general de la isla, que tenemos en la imagen, el marqués de Someruelos, había advertido a las Cortes de Cádiz de cuáles podían ser las consecuencias en Cuba si se conocía que los diputados gaditanos estaban discutiendo sobre la abolición de la esclavitud. Al igual que ocurrió en Puerto Rico, la revolución fue descubierta y los conspiradores fueron detenidos, condenados a muerte y ejecutados. Sybil Fisher afirma que cuando se registró la casa del líder de la revolución de esta conspiración, de José Antonio Aponte, se encontró documentación que lo vinculaba directamente con Haití. En concreto, se encontraron cartas en las que el rey de Haití, Henri Christophe, le prometía su ayuda. Pero el capitán general y otras autoridades de la colonia silenciaron la conexión con Haití para poner el énfasis en la influencia perniciosa de la propaganda abolicionista. ¿Por qué? Porque si se incidía en que la revolución había estallado como consecuencia de la propaganda abolicionista, se conseguiría detener el debate sobre la abolición y mantener la esclavitud en la isla de Cuba. Antes de hablar del caso de Santo Domingo, me interesa mencionar y analizar una figura que está presente tanto en la Revolución de Puerto Rico como en la de Cuba, en estas revoluciones de esclavos, que es la figura del intermediador cultural. Una figura que era analizada por Michel Bovell en su obra sobre ideologías y mentalidades. En las revoluciones de esclavos del Caribe hispano, en un principio, el papel de intermediador, bueno, antes de seguir, el intermediador cultural es un individuo que por su posición social intermedia, valga la redundancia, favorece las transmisiones de conocimiento y de cultura en sentido vertical, es decir, desde los sectores dominantes hasta los sectores dominados. Como decía, en las revoluciones de esclavos del Caribe hispano, este papel lo desempeñaron en un principio los blancos, de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, Ramón Power, el diputado puertorriqueño en las Cortes. Cuando este hombre escribió a su madre pidiéndole que aboliese la esclavitud cuando las Cortes de Cádiz lo decretasen así, este hombre lo último que pretendía era que los esclavos de Puerto Rico se sublevasen. Pero aún así, ese fue el efecto de su carta. Estamos aquí ante una intermediación cultural involuntaria. Sin embargo, los criollos a los que me refería anteriormente, que difundían un poco, que colaboraban con los esclavos y contribuían a difundir el rumor de la conspiración, sí estaban actuando de manera voluntaria. Ahora bien, una vez estalla la revolución, el papel de intermediador cultural ya no es desempeñado por los blancos, sino por los esclavos negros. Son los esclavos que gozan de mayor prestigio dentro del ingenio los que difunden el rumor de la conspiración de ingenio en ingenio y de ciudad en ciudad para extender la revolución. Por último, el caso de Santo Domingo. En Santo Domingo también en el año 1812 estalló una revolución negra protagonizada por los esclavos de los ingenios de la frontera con Haití. Estos esclavos habían tenido noticia de la proclamación de la monarquía de Henri Christophe en el norte de Haití y se sublevaron para reivindicar su anexión al norte de Haití, al reino de Haití del Norte. Pero la conspiración se descubrió y fueron castigados de manera severa. Como conclusión, y acabo con esta imagen que decora el Capitolio de Puerto Rico, una alegoría sobre la abolición de la esclavitud. Hemos visto 3 procesos revolucionarios protagonizados por esclavos bozales en el Caribe hispano. Hay 3 elementos que aparecen en estas conspiraciones. El seguimiento de un modelo conspirativo similar, la influencia de la proclamación de la monarquía de Henri Christophe en el norte de Haití y la influencia del debate de las Cortes de Cádiz sobre la abolición de la esclavitud. De estos 3 elementos, 2 están presentes en las 3 revoluciones, es decir, el mismo modelo conspirativo y la influencia de la proclamación de la monarquía negra de Henri Christophe. La existencia de estos 2 elementos en común y el carácter casi coetáneo de estas 3 sublevaciones que se suceden prácticamente en el tiempo y en el mismo año, me hacen a mí
vislumbrar la hipótesis de que en realidad no estamos ante tres revoluciones diferentes, sino que se trata de un mismo proceso revolucionario que obedece a las mismas causas y que se reprodujo en tres escenarios distintos, con intensidad variable, pero insisto, el mismo proceso revolucionario, no tres revoluciones aisladas e independientes entre sí. Gracias. Muy bien, Antonio. Gracias también por tu precisión y tu concisión. Y le voy a dar la palabra al final a Sergio Guerra, de la Universidad de La Habana, que nos va a hablar sobre la repercusión de la Constitución de Cádiz en Cuba. Bueno, ante todo quiero agradecer a las autoridades de la Universidad de Cádiz y particularmente al profesor Alberto Ramos por habernos invitado a participar una vez más en este coloquio dedicado a la Constitución de 1812 y a las Cortes de Cádiz. Quiero comenzar precisamente por el buen pie que me ha dado el colega Antonio con su muy buena intervención, porque precisamente, como anunció el presidente de la mesa, la intervención mía originariamente se refería precisamente a destacar algunos de los elementos de la repercusión que tuvo las Cortes y la Constitución de Cádiz en Cuba. Y él precisamente se ha referido a uno de los elementos que influyó en los acontecimientos, que fue precisamente el debate en las Cortes sobre la abolición de la trata y la posibilidad también de la abolición gradual de la esclavitud y cómo esto se drenó hacia los territorios, ya lo explicó él muy bien, y provocó estos movimientos. Incluso en el caso de la sublevación de Aponte, a que él se refiere, la historiografía cubana, y particularmente uno de los más importantes historiadores cubanos, que fue José Luciano Franco, le atribuyó a esta conspiración propósitos independentistas, cosa que realmente no creo. No he encontrado semejante propósito en esa sublevación. Él lo especificó muy bien, que era una sublevación dirigida a lograr la igualdad, la liberación de los esclavos, pero no se proponía la independencia. Sí tuvo conexión con Haití, en alguna medida es posible, eso no está muy claro con el gobierno de Haití en específico. Lo que se encontró en los documentos y en la papelería de Aponte era una especie de reproducción con la imagen de Christophe. Y hay una conexión también a través de Gil Narciso, que era un general que había pertenecido a las tropas auxiliares negras que estaban al lado de España durante la Revolución Haitiana, que pasó 2 veces por La Habana con sus tropas. En el primer momento, en 1809, cuando se produjo, después de la paz de Basilea, la retirada de las tropas españolas, Gil Narciso se intentó con sus tropas asentarlo en La Habana. La aristocracia habanera protestó de esto y se envió a Centroamérica, y luego regresó en 1811, cuando se restableció la soberanía española en Santo Domingo. Volvió a pasar por La Habana y parece ser que en esta segunda oportunidad Aponte logró entrevistarse con él y logró algún tipo de compromiso, de apoyo para una posible sublevación contra la esclavitud de parte de Gil Narciso. Eso es lo que quería apuntar con relación al tema que él desarrolló. El periodo que repercute en las Cortes, este periodo se inicia con la Revolución Española de 1808 y la creación de las Cortes, la aprobación después de la Constitución y más tarde el trienio liberal. Es un periodo que realmente la historiografía cubana no le ha prestado la debida atención. Y eso tiene una explicación, y es que, como seguramente ustedes saben, Cuba no obtuvo su independencia junto con Puerto Rico en ese periodo, sino que, en caso concreto de Cuba, la guerra por la independencia estalló mucho más tarde, estalló en 1868. Y esto ha traído distintas versiones por parte de historiadores cubanos sobre cuáles fueron las causas que determinaron que Cuba no acompañara a los demás territorios hispanoamericanos durante el periodo de la independencia. Recientemente, un importante historiador cubano, probablemente el historiador cubano vivo de mayor obra, de mayor peso, ha argumentado en una biografía de Félix Varela que en Cuba
la conciencia nacional estaba retrasada con relación al resto de los territorios hispanoamericanos y que esa es una de las razones por las cuales Cuba no obtuvo su independencia. Esa, en mi juicio, es una tesis que se cae por su propio peso. Realmente en el territorio cubano se había ido formando, en el mismo sentido hispanoamericano, una conciencia de españoles americanos en el momento en que se produce la Revolución Española. Y fueron acontecimientos de otra índole, a los cuales me voy a referir después, los que determinaron que Cuba no fuera la independencia. Pero no porque hubiera un menor desarrollo de la conciencia nacional que estaba en formación en todos los territorios hispanoamericanos. Un ejemplo quizás contrario pueda explicar esto o verlo más claramente. En 1828 la banda oriental, o sea, lo que soy Uruguay, obtuvo su independencia y es un territorio de colonización del siglo XVIII. Sin embargo, se crea el Estado y es el Estado, en el caso de Hispanoamérica, el que a posteriori va creando una conciencia nacional. Fueron una serie de factores los que llevaron a la evolución de los criollos, de una conciencia de españoles americanos, que era como se sentían inicialmente, hacia un proceso que como resultado de los acontecimientos derivó a la independencia. En ninguna parte de Hispanoamérica, en 1808, en 1809, en 1810, estuvo sobre la mesa como una tendencia prevaleciente el ideario independentista, como tampoco estuvo en Cuba. Incluso en México, cuando se inicia el movimiento revolucionario de Miguel Hidalgo, no se proclama por la independencia. Hidalgo muere en 1811 sin haber proclamado la independencia, como parte de un proceso inicial continental de rechazo a los franceses. Ese es un movimiento genérico que afecta a todos los territorios hispanoamericanos, que forma parte de la respuesta que tiene lugar y que se inicia en España contra la ocupación francesa y que repercute en los territorios americanos. Eso no quiere decir que los criollos no tuvieran sus propias aspiraciones, aspiraciones al libre comercio, aspiraciones a compartir el poder, a la igualdad con los españoles, pero ese proceso que se desencadenó a partir de 1808 fue en la misma medida en que se frustran las reformas de las Cortes, se restablece el absolutismo y el desencadenamiento de los propios acontecimientos que llevan a los enfrentamientos en los territorios hispanoamericanos fue radicalizando o fueron concientizando a los criollos que evolucionaron hacia el ideal de la independencia. En algunos sitios esto ocurrió mucho más rápido, como fue el caso de la Capitanía General de Venezuela, donde en abril de 1810 se crea una junta conservadora de los derechos de Fernando VII y que solamente un año después, ya con la presencia de Francisco de Miranda, que sí abogaba por la independencia de fines del siglo XVIII, se proclama la independencia y fue por tanto Venezuela, en julio de 1811, el primer territorio hispanoamericano que proclama la independencia y que refleja este proceso evolutivo en la mentalidad de los españoles americanos, o sea, los criollos, hacia la independencia. Pero ese fue el caso del territorio de Venezuela. En Cartagena también en noviembre de 1811 se proclamó la independencia, pero hubo territorios donde eso ocurrió mucho más tarde, como en el Río de la Plata, donde la proclamación de la independencia se postergó hasta el 9 de agosto de 1816. En el propio caso de México, Hidalgo, ya dije, no proclamó la independencia, lo hizo su sucesor, el también cura José María Morelos, en el año de 1814. En Chile, toda la primera etapa de lo que se llama la lucha por la independencia o la patria vieja, bajo la conducción de José Miguel Carrera y de Bernardo Higgins, tampoco se proclamó la independencia. Digo todo esto para entender un poco más claramente lo que ocurrió en Cuba. Como explicó Antonio, Cuba atraviesa circunstancias sui generis que parten desde el punto de vista económico a fines del siglo XVIII y principios del XIX, que nos llevan en cierta medida a entender por qué tiene una situación particular y a pesar de que existe un sentimiento de españoles americanos como en el resto del continente, ese sentimiento va a demorar mucho más tiempo en algunos sectores en evolucionar hacia el ideario independentista.
pero no estuvo ausente en este periodo el ideario independentista en determinados sectores cubanos. Uno de esos factores es a lo que él también ya se refirió, que fue precisamente al descalabro de la economía de la colonia de Saint Domingue. Cuba un poco ocupa ese espacio que ha dejado la principal economía de plantación del siglo XVIII, que era Saint Domingue. La economía cubana un poco lo sustituye, favorecida incluso por la emigración de muchos de estos colonos con sus esclavos, algunos de ellos, que introducen en la isla de Cuba no solo las mejores técnicas para la producción azucarera, sino que ellos mismos se convierten en productores azucareros. Y eso, unido al incremento de la trata de esclavos, lleva a un crecimiento extraordinario de la producción azucarera que se combina con la apertura del mercado norteamericano. Desde fines del siglo XVIII, cuando comienza la guerra de independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, se permite por parte de España no solo el comercio con los Estados Unidos, sino que también España apoya a los colonos norteamericanos en la lucha contra Inglaterra. Y a partir de ese momento, a fines del siglo XVIII, prácticamente con muy pocos periodos en que esto se prohíbe, Cuba disfruta de una situación muy peculiar en comparación con los restantes territorios hispanoamericanos, y esa situación peculiar es precisamente la posibilidad de vender ese azúcar que está creciendo en la economía en el mercado norteamericano. Quiere decir que cuando en 1810 se creen juntas en Hispanoamérica que abogan por la libertad de comercio, Cuba ya disfruta desde fines del siglo XVIII desde el punto de vista práctico de la libertad de comerciar con los Estados Unidos. Y eso explica el crecimiento vertiginoso de la economía de plantación azucarera sobre la base de fuerza de trabajo esclava. Estamos hablando a principios del siglo XIX, en esa época, de más de 200.000 esclavos. Una cifra de esclavos muy superior a la de cualquier otro territorio hispanoamericano. Haití había tenido más, había tenido 500.000 de esclavos cuando estalla la revolución, por eso está ahí, no en otra parte. Pero en Santo Domingo Español había en aquella época unos 8.000 esclavos. En México habrían en aquella época, estamos hablando principios del siglo XIX, unos 30.000, 60.000 en Venezuela, 40.000 en la costa neogranadina, quizás unos 40.000 en Perú, en la costa peruana, 20.000 quizás en el norte de lo que es el territorio del Río de la Plata, comparado con 200.000 esclavos en Cuba. Pero hay que decir además que ese crecimiento, la economía de plantación, se dio en el occidente de la isla. Todos estos factores llevaron a que la aristocracia cubana, la aristocracia habanera, capitalizara rápidamente, se enriqueciera en forma extraordinaria, beneficiada por las autoridades españolas. Y ahí se tejió una alianza temprana entre la aristocracia habanera, fundamentalmente, y eso hay que tenerlo claro, es la aristocracia occidental, la aristocracia habanera, precisamente teniendo como figura emblemática a Arango y Parreño, quien es el ideólogo de esta aristocracia habanera que enrumba la economía cubana sobre la base de la plantación azucarera, basada en el trabajo esclavo, y en una alianza con las autoridades españolas. Eso explica que cuando se establezcan en 1810 las Cortes, y tanto en 1810 las Cortes, después se apruebe en 1812 la Constitución de Cádiz, y más tarde se vuelva a restablecer después de la Revolución de Riego, otro periodo liberal, con el restablecimiento de la Constitución gaditana, que se produzca un fenómeno hasta cierto punto sui generis, en el caso cubano también. Y es el fenómeno que la aristocracia habanera, aunque no se confiesa enemiga de la Constitución de Cádiz, en realidad está incómoda con la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz le quita una serie de privilegios desde el punto de vista, por ejemplo, de los regidores perpetuos que disfrutaba la aristocracia habanera, hasta el temor de que muchas de estas liberalizaciones que ha gozado en el comercio puedan ser restringidas. La discusión en las Cortes de la abolición de la esclavitud puede lesionar esta economía de plantación. Todos esos fenómenos hacen que la aristocracia habanera se incline, aunque no se confiese contraria a la Constitución de 1812, en la práctica lo sea. Y en Cuba, por tanto, los españoles, los militares españoles,
los comerciantes españoles, los que defiendan la Constitución de Cádiz. Esto se dibuja un poco en el primer periodo constitucional, pero donde ya llega claramente establecido es precisamente en el trienio liberal de 1820 a 1823, donde se forman, de hecho, dos grupos políticos. El grupo que sigue a un cura español, Tomás Gutiérrez de Piñeres, y el grupo que representa a la aristocracia habanera, que está detrás de Pedro Pablo O'Reilly, y que unos se llaman a sí mismos yuquinos, que es una palabra que busca una autoctonía, y se califica a sus contrarios de godo. Se crean logias masónicas que proliferan por todas partes, más de casi 50 periódicos, muchos de ellos en La Habana, empiezan a circular, en el que se abre este debate y que lleva a el inicio de enfrentamientos callejeros, verbales, a través de la prensa, entre los liberales españoles en su mayoría, comerciantes, militares, que dibujan un programa democrático, antiaristocrático, y el sector de la aristocracia habanera que, por el contrario, tiene temores con la Constitución de Cádiz, como dije, no lo confiesa claramente, y al mismo tiempo está favoreciendo de cierto modo a la corona, como se vería posteriormente, y aportando financiamiento para las luchas para combatir a los patriotas independentistas en Hispanoamérica. Pero ya hacia 1822, dentro del sector de los criollos, puede decir que se comienza a dibujar un tercer sector, el sector liberal español, el sector de la aristocracia criolla habanera, y empieza a dibujarse ya a partir de los enfrentamientos entre los yuquinos y los godos que tuvieron lugar a mediados de 1822, un tercer sector que se nutrió sobre todo de los criollos de las demás provincias, donde la economía de plantación no tenía mayor peso, que es un sector que se fue paulatinamente inclinando en la medida en que fueron avanzando los acontecimientos y sobre todo el crecimiento del movimiento independentista en Hispanoamérica, la presencia en Cuba de emigrados hispanoamericanos de distintos territorios como Vicente Rocafuerte, Miraya, Tanco, etcétera, que fueron también contribuyendo a la creación de algunas logias que se fueron inclinando paulatinamente hacia la idea de la independencia. Por lo tanto, el ideario de la independencia en Cuba estuvo presente claramente ya desde 1822, teniendo como nutrientes fundamentales los sectores de jóvenes habaneros, que aunque estaban vinculados a la aristocracia, no eran propiamente los sectores encumbrados de la aristocracia, y muy en específico los criollos del resto de la isla. Y por tanto, a partir de 1822, comienzan las conspiraciones a favor de la independencia, intentos de crear levantamientos que se frustran, de los cuales en el periodo los dos más importantes fueron el de la conspiración de los soles y rayos de Bolívar, que es detectada en 1822 y detenidos los principales involucrados, que aspiraba a un apoyo de Simón Bolívar para alcanzar la independencia, y otra posterior vinculada a México, que se conoció con el nombre de la Legión del Águila Negra por una logia existente en México que llevaba ese nombre. En ese panorama, quizás la figura que simboliza esa evolución es precisamente un diputado a Cortes, un sacerdote llamado Félix Varela, que está en el segundo periodo constitucional y cuando se restablece el absolutismo tiene que huir hacia Gibraltar, refugiarse en los Estados Unidos, y la frustración de las reformas que él aspiraba a conseguir para Cuba en las Cortes, entre ellas la posibilidad de la extinción gradual de la esclavitud, lo lleva a abrazar el ideario independentista en los Estados Unidos, donde llegó a publicar un periódico de varios números, un periódico que se llamó El Habanero, donde ya Félix Varela deja atrás su imaginario de reformas para Cuba dentro de las Cortes, a abrazar, como decía,
un ideario a favor de la independencia. Uno que también evolucionó en el mismo sentido y en la misma época fue el poeta José María Heredia, que pasó muy rápidamente de aceptar la solución de encontrar reformas en las Cortes de Cádiz a apoyar el ideario por la independencia, participando en la conspiración de los soles y rayos de Bolívar y posteriormente, junto con otros criollos, marchando hacia México. Por eso pienso que fue precisamente el efecto de las Cortes de la Constitución en Cuba, la frustración de ese proceso con el restablecimiento del absolutismo, junto con el avance del proceso emancipador en Hispanoamérica, lo que trajo aparejado de que en Cuba también se acariciara la posibilidad de la independencia, pero ante el temor de la rebelión de los esclavos, que eran extremadamente numerosos en comparación con otros territorios, la presencia en Cuba de importantes fuerzas militares españolas, primero para reconquistar los territorios hispanoamericanos y luego cuando se produce la retirada, unido a otros factores, llevaron a esta posición de aliado de la metrópoli, de la aristocracia habanera, llevaron a que Cuba no participara en realidad del proceso independentista y quedara junto con Puerto Rico como colonia de España. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos un cuarto de hora por si alguno de los presentes queréis plantear algún tipo de intervención sobre el contenido de lo que yo creo que han sido, igual que esta mañana, 3 espléndidas comunicaciones. Si alguien tiene algo que decir, ahora es la ocasión. ¿Allí? Bueno, yo quiero agradecerle a mi tocayo y a Sergio. Porque igual que Antonio le economizó a Sergio cosas que iban en su ponencia, ambos han tocado cosas que yo hubiera tenido que mencionar en la mía, en la próxima sesión. Y solo quería puntualizar que los rumores de que la corona o el gobierno, generalmente los gobiernos monárquicos, habían abolido la esclavitud y los amos o el gobierno local lo estaba ocultando, fueron causa de rebelión esclava por todo el Caribe en diversas ocasiones, incluso en los albores de la Revolución Haitiana, cuando precisamente la Asamblea Jacobina llegó a abolir la esclavitud. Y cuando de hecho fue precisamente que el debate de hasta dónde llegaban los derechos del hombre no se limitaba a si llegaban a los esclavos, es que incluso dividió a los amos blancos de los amos mulatos, porque en Haití había la particularidad de que era no solamente era la sociedad azucarera esclavista y más que azucarera, esclavista de muchos productos, más compleja, o sea, más productiva de toda América, sino además sumamente compleja hasta el punto de tener un grupo numeroso de esclavistas mulatos, que efectivamente se dividieron, porque entonces en general los esclavistas se dividieron entre los que favorecían la monarquía y los que favorecían la república, la revolución, y estos a su vez entre los que entendían que los derechos de los ciudadanos debían llegar solamente a las personas libres blancas versus las personas libres de color, aunque fueran hacendados muchas veces más ricos que algunos de los blancos. Y fue esa división, incluso lo que ayudó, esa división entre los amos, lo que ayudó, abrió la brecha por donde se fueron los esclavos, que por cierto, sí hay que acotar, porque siempre hay que, aunque estoy de acuerdo con el resumen de Antonio, que la cuestión de la ceremonia de Buchmann en general se considera todavía un objeto de debate, ¿verdad? Tiene un cierto carácter mítico, pero incluso comenzando con el caso de la Revolución Haitiana, se da esa circunstancia que se dio en Puerto Rico, que se dio en el resto de los territorios franceses a mitad de siglo y precipitó la abolición de la esclavitud en los territorios franceses. De manera que es bueno contextualizar
cómo la revolución haitiana en ese sentido creó un contexto a partir del cual prácticamente todos los territorios que conservaron la esclavitud, y sobre todo aquellos donde una ínfima minoría blanca dominaba y explotaba a una inmensa población esclava, marcó, ¿verdad?, el temor de una repetición del caso haitiano, porque además es muy interesante para ser una institución que ha sido comparada incluso con campos de concentración, tan absoluta, tan cruel. Sin embargo, por toda América los esclavos se enteraron de Haití y soñaban, dependiendo su distancia de Haití, o reproducir el caso de Haití, o incluso en el caso de Puerto Rico también hubo algunas sublevaciones y conspiraciones para llegar a Haití, para escaparse a Haití, que era como la tierra prometida. Y de la misma manera que estaban enterados los esclavos, imagínense cuánto más estarían enterados los amos, que entonces vivían aterrados de que se pudiese dar esa circunstancia. Muy bien, muchas gracias, Antonio. No, sí, en efecto, el profesor Gastamide lleva razón, me he estado refiriendo constantemente al Caribe hispano para arriba, Caribe hispano para abajo, pero todo por motivos de la temática de mi comunicación y también del tiempo al que me veía obligado a ceñirme, pero es cierto que tengo presente que ese rumor al que yo he hecho referencia no solamente tuvo su efecto en los esclavos en el Caribe hispano, sino que tiene un precedente claro en la colonia francesa de Saint-Domingue, con todo lo que ello conlleva y a lo que usted ha hecho referencia de manera muy precisa, ¿no?, y con bastante acierto. De todas formas, gracias por la apreciación y la tendré presente también en adelante. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra palabra más? Sí. Yo quiero darles la enhorabuena a los tres por las ponencias. Yo creo que han sido muy buenas y muy claras. Yo quería, y es una pregunta a José Francisco, ¿te fías de Alexandre Jardine? Digo que si te fías de lo que dice, de las opiniones que dice, porque seguro que tú conoces mejor que yo todo lo que es el pensamiento económico ilustrado de Campomanes y tal, y me da la sensación de que estos petimetres, ¿te acuerdas que la literatura también hace referencia a ellos?, tenían una visión un poco particular de lo que era la situación en España. Y luego además, cuando lo comparas con las cifras de Madison, de Bayreuth, de Vicente Pérez Moreda, cuando trabajamos los temas te das cuenta que la convergencia con Europa en ese periodo de fin de siglo tampoco era tan lejana, tan distante. Entonces, no sé si es que había un chip de cambio de mentalidad británica, claro, ellos estaban acostumbrados a una forma de ver la vida distinta a la española y ya denostaban todos los españoles. Pero vamos, es una opinión, no sé, ¿tú te fías? Bueno, yo en general sí que me fío, lo cual no quiere decir que crea a pies juntillas que todo lo que dice Jardine es cierto. Lo que sí es cierto es que Jardine utiliza como fuente fundamental de sus planteamientos económicos, la fuente fundamental suya es Campomanes y es Adam Smith. Es decir, Jardine cuando viene a España, la segunda vez, cuando viene de espía, que es cuando después escribe su libro, escribe un libro sobre España, pues ha leído a Adam Smith y ha leído fundamentalmente todos los datos económicos que aporta en su libro, los ha sacado de Campomanes. Ciertamente no te puedes fiar 100% de absolutamente todo lo que dice. Quizás el viajero más objetivo, de mayor rigor, de todos los viajeros ingleses que estuvieron en España en el siglo XVIII, seguramente será Joseph Townsend. Pero, sin duda alguna, Jardine es el que tiene una visión política más avanzada y es el que conoce mejor el país. Es decir, es un hombre que vive muchos años en España, que conoce muy bien el país y que además admira muchas cosas de los españoles. Es decir, que no se deja llevar por una cierta tendencia que había en el siglo XVIII de despreciar lo que era diferente. Que esto sí lo hace Richard Twiss y muchos viajeros se burlan un poco de las costumbres españolas. Pero Jardine no. Jardine siempre separa lo que en su opinión es una aberración, que es un sistema político basado en el despotismo, y en el que el pueblo no tiene ninguna manera de estar representado en ninguna cámara y donde el Poder Judicial no tiene ningún tipo de independencia. Es decir, él discierne y separa eso, que es absolutamente criticable, de lo que en realidad es la forma de ser del país, que le parece absolutamente admirable. Es decir, siempre que habla de los españoles y cuando habla de las costumbres y de la forma de ser de la gente, su valoración en general es muy positiva. Y yo, desde luego, ya digo, no puedo estar 100% de acuerdo con las opiniones de Jardine, pero sí es verdad que nos sitúa ante una parte de la realidad
que no está tan lejos de ser objetiva y que sí sirve un poco de contramodelo, por así decirlo, de una cierta imagen muy edulcorada de la realidad española del siglo XVIII, que tiende a pensar que efectivamente los gobiernos de Carlos III llevaron a cabo reformas muy importantes y efectivamente el país dio un paso hacia adelante, pero el país estaba muy lejos desde luego de Francia y desde luego de Gran Bretaña, si son los ejemplos a los cuales nos teníamos que mirar. Es decir, una de las razones por las cuales los viajeros no vienen a España en el siglo XVIII es indudable, es porque mientras en Europa la red de caminos y la red de posadas es magnífica, en España la red de caminos es penosa, las dificultades del camino son muchas, es decir, las jornadas se hacen muy largas, y luego en las posadas apenas encuentran un camastro y poca cosa más. Tienen que llevar la comida a cuestas, tienen que ir ellos porteando la comida. Entonces, claro, esa no es una imagen de un país excesivamente desarrollado. Si lo comparamos con Francia y con Gran Bretaña, claro, si lo comparamos con Polonia o lo comparamos con Portugal, pues efectivamente estamos hablando de países que, digamos, tienen un crecimiento económico incipiente, que están un poco bebiendo de las fuentes de la que está bebiendo toda la ilustración europea, es decir, que no son casos aparte, porque no son casos aparte, pero desde luego son países atrasados en lo político y atrasados también en lo económico. Esa es mi opinión. Entonces, vuelvo a lo mismo, es decir, no suscribo el 100% de las opiniones de Jardine, pero sí suscribo muchas de ellas, aunque luego a lo largo de su vida iría evolucionando y lo que son sus opiniones, las que, digamos, deja caer en sus cartas de España, que en mi opinión es un libro muy bueno, las opiniones suyas se irían radicalizando y llegaría un momento en el que él defendería una revolución en Gran Bretaña al estilo de la francesa, pura y dura. Es decir, el despojar al rey británico del poder y llevar al tercer estado, llevar al pueblo a las Cortes, que hasta ese momento, aunque Gran Bretaña tiene una incipiente democracia, no está del todo bien representado. Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Muy bien. Una última breve cuestión, si la hay. Bueno, pues si no la hay, le doy otra vez las gracias a los comunicantes por su concisión y por su claridad expositiva. Y nos vemos otra vez, hacemos un descanso de un cuarto de hora y reanudamos la sesión a las 6:30, ¿vale? Muchas gracias.